del SSF es igual a probabilidad del que no haya nada más el que haya del petróleo, que es igual a 0.15 más el 0.15 es igual a 0.3. Y la probabilidad que del resultado es la probabilidad de que el sondeo sísmico favorable, desfavorable, es igual a la probabilidad del seco más el petróleo, que es el 0.1 más el 0.6 es igual a 0.7. La probabilidad posteriori, esta es una fórmula que se conoce como el teorema de Bayes. Ahora se explicará esta fórmula al ejemplo de prototipo. Si el resultado de la exportación son sondeos sísmicos desfavorables, entonces las probabilidades a posteriori son la probabilidad de que una vez completados los cálculos anteriores se puede aplicar la regla de decisión de Bayes. Pero en este caso las posibilidades posteriori reemplazadas a las posibilidades priori utilizando los datos de la tabla de millones de dólares. En este caso se le restará el costo de experimentación, que es de $30,000. El pago esperado si el resultado de un sondeo desfavorable, la probabilidad del pago de perforar sobre el resultado del sondeo sísmico desfavorable es igual a 0.4 por 700 más 0.87 por menos 100 menos 30, que es igual a menos 15.7. Y del pago de venta del resultado del sondeo sísmico desfavorable es igual a 0.14 por 90 más 0.87 por 90 menos 30, que es igual a 60. El pago esperado si el resultado de un sondeo desfavorable, la probabilidad del pago de perforar del resultado del sondeo sísmico favorable es igual a 0.5 por 700 más 0.5 por menos 100 menos 30, que es igual a 270. Y la probabilidad de que el pago de ventas del resultado del sondeo sísmico favorable es igual a 0.5 por 90 más 0.5 por 90 menos 30 es igual a 60. Como el objetivo es maximizar el pago esperado, estos resultados conducen a la política óptima mostrada en la siguiente tabla. Bueno, a continuación se va a explicar el tema 3.3, valoración de la información perfecta, valor esperado de la información muestra. Bueno, pues aquí nos muestran que los árboles de decisión se pueden usar para medir el valor de la muestra o la información del mercado. Para ilustrar cómo se hace esto, se supone que Colaco es neutral en riesgo, o sea, que cuál es el valor de la información de la información que se obtiene al proporción de chocola. Perdón, y para empezar tenemos que comenzar por determinar el estado final, esperando a los activos de Colaco de la compañía actual de manera óptima, y el estudio de mercado es sin costos. A este estado final, cosa más se ha estado esperando de los activos, se le llama valor esperado con la información muestral o BESIM de Colaco. Se ve que se proporciona el producto y luego se actúa de manera óptima. Se tendrá un estado final esperado de activos de 264,000 más 30,000, que da un total de 90,000 pesos. Entonces, por lo tanto, el puesto que es de 290,000 es más grande que el estado esperado de los activos de la rama no promocional del producto, que son de 270. A muestra del BSIN de 290,000. También podemos ver que a continuación se determina el estado final esperado de los activos que se obtienen de Colaco. Si no estuviera disponible el estudio de mercado, llamamos el producto a esto el valor esperado con la información original, o sea, el BESIO, por así decirlo. A partir de la rama no podemos proporcionar el producto que se encuentra del CIO
que es de 290. Ahora el valor esperado de la información del mercado menciona como un valor esperado de la información muestral, o sea, el BEIN, que se define como BEIN o BESI, menos el BESIO. O sea, y esto es el valor esperado de la información perfecta. O sea, se puede modificar el análisis usando para determinar el BEIN a final de encontrar el valor de la información perfecta. Por información perfecta se entiende que los sucesos inciertos que afectan el estado inicial de los activos de coloco aún no ocurren. O sea, por así decirlo, está en un éxito con las posibilidades que pueden determinarse. Así que aún hay 55% de probabilidades de que Chocola sea un éxito nacional y una probabilidad del 45% de que Chocola sea un fracaso nacional. Por lo tanto, Colaco averigua si Chocola será un éxito o un fracaso nacional antes de tomar la decisión comercial a nivel nacional o no. Esta información se puede usar entonces para determinar la estrategia de comercialización óptima de Colaco. Si el valor esperado con la información perfecta del BCIN se encuentra dibujando un árbol de decisión en el que quien toma la decisión cuenta con información para tomar la decisión o para tomar una decisión. Entonces, la información perfecta acerca de qué estado ocurrió antes del valor esperado de la información perfecta, o sea, el BEI, estado por el BEI, que es igual al BESIN menos el BEIN. Y por ejemplo, un ejemplo sería lo de la tabla 3, que nos están dando tres tipos de empleo con tres tipos un tipo de salarios, calidad de vida, intereses de trabajo y proximidad a la familia. En el primer empleo nos da un salario del punto 571, en el segundo de punto 281 y en el tercero de punto 143. En el primero tenemos una calidad de vida de punto 159. En el segundo tenemos una calidad de vida de punto 552, 252, perdón. Y en el tercero es de punto 589. En la cuarta fila, por ejemplo, podemos ver que el interés de trabajo es de punto 088 con punto 669 y de punto 243. También podemos ver que tenemos una proximidad a la familia de punto 069 y de punto 426. Y en el tercer empleo podemos ver que es de punto 506. Por lo tanto, podemos ver que el mejor empleo es el 3, ya que nos está dando una mejor calidad de vida o un mejor, por así decirlo, una mejor conformidad que cumpla nuestras características. Un árbol de decisión es una especie de mapa en que se muestra cada una de las opciones de decisión posibles y sus resultados. Este es tremendamente útil para aquellas personas que tienen que tomar decisiones en un negocio, ya que permite comparar diferentes decisiones y acciones según sus costos, probabilidades y beneficios. Como tal, este diagrama acaba teniendo una forma similar a la de un árbol, y de ahí su nombre, que es un diagrama de árbol de decisión. Los árboles de decisión comienzan con un nodo, del cual salen otras funciones que se presentan, y de cada una de estas, otros existen tres tipos de nodos. Nodos de decisión, que se les representa con un cuadro y muestra una decisión que se tomará. Nodos de probabilidad, este es representado por un círculo y muestra las probabilidades de ciertos resultados. Y por último, nodos terminales, que son la forma triangular y muestra el resultado definitivo de una ruta de decisión. Una vez que ya sabes que el árbol de decisión y el significado de sus figuras, se va con el cómo se dibuja pues este mismo, ¿no? Para dibujar un árbol de decisión puedes optar por hacerlo mutuamente o bien a través de una aplicación. De cualquier de las formas, su desarrollo sería el mismo. El paso uno sería empezar por la decisión principal, que es dibujar un cuadrado pequeño
y trazar hacia la derecha y a través de las líneas las posibles soluciones o acciones. Después sigue el paso 2, que es el momento de añadir nodos de edición y probabilidad, los cuales harán crecer el árbol. Para ello debes de seguir el siguiente razonamiento, que serán 3 puntos. 1. Si otra edición es necesaria, dibuja otro cuadrado. 2. Si el resultado es incierto, dibuja un círculo. Y 3. Si el problema está resuelto, déjalo en blanco. Después seguimos con el paso 3, que será continuar expandiendo el árbol hasta que no haya más decisiones que tomar. Y bien, este llegue a su fin. Al final representa que no hay más decisiones posibles o resultados probables para considerar. Y bien, por último, mencionaré las desventajas y desventajas de este mismo, que es el árbol de edición. Las principales ventajas de utilizar en tu proceso de edición este tipo de diagrama son evidentes y seguro de que la mayoría de ellas ya se te han pasado por la cabeza. Bueno, las ventajas son los árboles de edición son simples de entender y de interpretar. Otra, si el diagrama no es demasiado grande, puede visualizarse de un vistazo y eso facilita mucho el entendimiento del proceso. Otra sería, no requiere que prepares unos datos excesivamente complejos. Es válido tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Se pueden agregar nuevas opciones a los árboles existentes. Otras son de combinarlas con otras herramientas de toma de decisiones. Y por último sería utilizar un modelo de caja blanca. La respuesta del algoritmo es fácilmente justificable para que la lógica booleana implementándola a él. Y bueno, ya por último mencionaré las desventajas. Que hay una serie de ellas, las cuales quizá no sean tan evidentes, aunque seguro muchas de ellas se te han pasado por la cabeza. Y las principales son inestables, que cualquier pequeño cambio en los datos de entrada puede suponer un árbol de edición completamente diferente. Otra sería, no se puede garantizar que el árbol generado sea óptimo. Hay conceptos que no son fácilmente aprendidos por los árboles de decisión, no son capaces de expresarlos con facilidad. Los principales creadores de árboles sesgados, sobre todo si una de las personas que interviene es dominante respecto al resto. Y por último, un árbol de edición puede llegar a ser demasiado complejo con facilidad, perdiendo su utilidad. Por lo que puedes suponer, esta herramienta es muy útil en las empresas de data driven, las cuales solo toman decisiones en base de datos. A continuación, sigue el siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Heriberto Tiernes Garza, que voy a presentar el tema de teorías de utilidad, en el cual entra lo que es la demanda de mercado de un bien, que es la misma de las demandas individuales del bien. Y bueno, tenemos como referencia que es la utilidad, que se refiere a las preferencias de un individuo o a la satisfacción que éste recibe del consumo de unidades particulares de un bien específico, es decir, el deseo del consumidor. Ahora bien, el análisis de la utilidad. Existen dos, que es análisis de la utilidad cardinal y análisis de la utilidad ordinal. En ambas se muestra que la curva de la demanda tiene pendiente negativo y que en cada punto de la curva se maximiza el nivel de utilidad o satisfacción del consumidor. Ahora bien, tenemos lo que es la teoría cardinal de la utilidad. Supone que la utilidad se puede medir cardinalmente asignando valores a los niveles de utilidad que experimenta el individuo, es decir, el consumidor, de un determinado bien o servicio. La unidad se llama útiles. El consumidor maximiza su nivel de utilidad debido a que el ingreso es ilimitado. Ahora bien, tenemos lo que son los tipos de utilidad, que es la utilidad marginal y la utilidad total. La utilidad marginal es el cambio que experimenta en la utilidad total por cada bien adicional al consumidor, y la utilidad total es la suma de utilidades que obtiene el consumidor al usar cierta cantidad de bienes. Por consiguiente, tenemos el tema 3.6, que es el análisis de la sensibilidad. El análisis de la sensibilidad es un modelo de las variables que se utiliza para la evaluación de proyectos que puede tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de resultados. La evaluación del proyecto será sensible en las variaciones de uno o más parámetros. Si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, se toma la decisión inicial y, por consiguiente, cambia. El concepto de la sensibilidad se denomina análisis de la sensibilidad al procedimiento por el medio del cual se puede determinar cuánto afecta o cuán sensible es el TIR ante los cambios a determinado variables del proyecto o a determinado ciertas variables en el proyecto. Tenemos también lo que son los elementos para la sensibilidad, que es
que el proyecto tiene gran cantidad de variables tales como ingresos, volumen de producción, tasas, importes financiados, entre otros. Las variables dentro de la evaluación de proyectos van determinando el nivel de utilidades esperadas. Las variables pueden ser dependientes o independientes.